Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar repasando la biografía de una de las mejores y más grandes bandas de los 70 de Argentina, Serú Girán, también de los 80. Así que nada, sin más preámbulo, que hay mucho por recorrer, comencemos. Serú Girán fue un grupo de Argentina integrado por el pianista Charly García, David Lebón el guitarrista, el baterista Oscar Moro y el bajista Pedro Aznar. Los tres primeros músicos ya eran famosos por sus respectivos grupos musicales anteriores. Es considerado como uno de los mejores conjuntos en su época por su alta calidad en lo musical, en lo conceptual y hasta en lo escenográfico. Durante su primera etapa, su popularidad se vio confirmada en las encuestas de la revista Pelo. Apodados como los Beatles criollos, hicieron masivo el rock argentino. Y si bien no fue el primer supergrupo en la historia de la música popular argentina, fue el primero en alcanzar y mantener la popularidad en forma sostenida. Todo esto con récords de ventas y espectadores. Consiguió fusionar varios estilos para alcanzar un sonido muy particular. Un sonido que fue característico de la transición entre esas décadas. Yendo ya hacia su historia, Serú Girán nació luego de la separación de La Máquina de Hacer Pájaros, banda organizada por Charly García en su etapa posterior a Sui Generis. Junto a David Lebón, Charly viajó en 1978 a Bucios, con la idea de componer material para un nuevo disco. Por no tener dinero suficiente para pagar los impuestos de importación a Brasil, todos los equipos que llevaban quedaron en la aduana. A los 2 meses, Charly regresó a Buenos Aires para arreglar contrato con Oscar López y Billy Bond. Sin embargo, una noche fue a un bar en donde se presentaba Pastoral. Charly quedó fascinado con la habilidad de Aznar en el bajo, esperó a que se terminara la actuación y fue a buscarlo a los camarines. No fue necesaria mucha charla para que Pedro aceptara viajar a Brasil e incorporarse al grupo en gestación. Luego además se les uniría a Oscar Moro, quien había sido baterista de La Máquina de Hacer Pájaros y antes del legendario grupo Los Gatos. Con el dinero recibido como anticipo del contrato, García costeó todos los pasajes a San Pablo. Allí se reunirían con Lebón, compusieron más de 15 temas y se seleccionaron los mejores para el primer disco. Las sesiones de grabación comenzaron en los estudios El Dorado de San Pablo y culminaron en ABC Recording Studios de Los Ángeles. En 1979 apareció La Grasa desde la Capitales con un cambio en la temática sonora. Las canciones fueron más directas, los instrumentos sonaban en un primer plano sin el agregado de cuerdas. La tapa del álbum parodia a la popular revista Gente, presentando a los músicos como miembros de una incongruente y ficticia farándula. De hecho, un fragmento del primer tema parodia la por entonces triunfante música disco y el espíritu del título critica la superficialidad de la sociedad. Una de las canciones, Viernes 3 AM, sería censurada en las radios por incitar al suicidio, pues recordemos que en esta época estábamos en dictadura militar. Llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas. Este disco catapultó a Serú Girán como uno de los grupos más populares de la época en Argentina. En cuanto a la presentación de este disco, fue en completa oscuridad mientras se escuchaba la sincronía de labios del coro de introducción al tema La Grasa. Acto seguido se encendieron las luces y la banda irrumpió en el escenario. Los temas más festejados fueron Viernes 3 AM, Perro Andaluz y Los Sobrevivientes. También además hubo lugar para la nostalgia, pues Seminare y Aitileda obtuvieron el reconocimiento durante los bises. A fuerza de recitales y tenacidad, Serú logró revertir las opiniones de la crítica y del público. Allí comenzó a gestarse realmente el fenómeno masivo que persiste. Ya para este entonces llegaba otro año, 1980, año en el que vio la luz Bicicleta, un disco que relató con delicada y admirable exactitud la realidad argentina de una época política nada fácil bajo la dictadura. Canción de Alicia en el País y Encuentro con el Diablo son las canciones que mejor exponen aquella realidad. Fue presentado en el Estadio Horas el 6 y 7 de junio de 1980. El disco iba a ser doble e implicó un cambio escénico significativo para el rock nacional, ya que tocaron el tema José Mercado, que luego se publicaría en Peperina, su cuarto álbum, que alude a José Alfredo Martínez de Hoz, por entonces ministro de Economía de la dictadura de Videla, y es una crítica satírica a la apertura importadora. En cuanto a la escenografía, en esta había ruedas de bicicleta, conejos y flores, lo que llamó la atención del público y de la prensa por ser el primer grupo que tenía alguna preocupación menor o mayor por la puesta en escena. Y es que Serú Girán había delegado la responsabilidad escenográfica a Renata Schussheim, una vieja amiga de García. A partir de Bicicleta, Serú Girán comenzó con sus grandes conciertos. Antes de terminar el año se dio un recital entre dos bandas, Serú Girán y Spinetta Jade, un concierto que reunía a dos bandas de gran calibre y dejó una huella en quienes asistieron. Además, el 30 de diciembre de 1980, el supergrupo brindó en La Rural un histórico recital gratuito al cargo del canal estatal ATC.
organizador del ciclo Música Prohibida para Mayores. Serú Girán reunió a más de 60.000 personas y fue el primer grupo argentino que reunió toda esa cantidad de público. Ya llegado un año nuevo se lanzó Peperina, el cuarto disco de Serú Girán que se había empezado a grabar en abril, fue lanzado para fines de ese año. Fue marcado por las excelentes e impecables composiciones como Llorando en el espejo, Vos deseabas salir de tu eterno jardín. Esperando nacer, Cinema Verité, Estados pobres millonarios se pueden encontrar. Salir de la melancolía Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos, dile, digas lo que tiene que hacer. y Peperina. Trabaja en los recitales, Los días 4, 5 y 6 de septiembre el disco fue presentado en el Estadio Obras. En honor a Sgt. Pepper's de los Beatles, Serú Girán salió a la escena con una presentación simple. Esta sencillez permitió que la conjunción música-imagen se diera sin altibajos. Para 1982 se iba empezando a gestar el comienzo del fin, o aparente fin. En enero de 1982, Aznar fue convocado por el guitarrista estadounidense Pat Metheny para incorporarse a su banda. Acordaron encontrarse en Estados Unidos ya que Pedro viajaría el año siguiente para estudiar en la Universidad de Berkeley. Esto marcaría el final de la banda. Cuando Aznar le anunció al grupo que se iba, todos decidieron tomarse un tiempo para reflexionar. Charlie de hecho viajó a Brasil para trabajar en su primer disco solista, Lebón se tomó unas vacaciones en Punta del Este y Moro se quedó en Buenos Aires. La historia del grupo merecía un broche de oro, un adiós, Serú Girán, un concierto espectacular que se organizó para los días 6 y 7 de marzo en el Estadio Obras Sanitarias. Ya con este momentáneo final se lanzó No llores por mi Argentina, que terminó siendo una recopilación en vivo de los éxitos más importantes de la banda, con la excepción del tema homónimo y Popotitos, una versión del clásico del rock. El tema homónimo es tema que marca una especie de resumen de época, una suerte de balance. Fue compuesto en 1982 previo a la Guerra de Malvinas, la caída de la dictadura y posterior recuperación de la democracia en un tono de protesta y reproche a la vez. El 16 de mayo de 1982, Serú participó del Festival de la Solidaridad Latinoamericana, organizado ante 60.000 personas en el campo de hockey de Obras para recolectar elementos para los soldados argentinos que combatían en Malvinas y agradecer a los países que habían prestado su apoyo. Este concierto fue transmitido en directo por radio y televisión y se presentaron distintos músicos que eran los más importantes del momento. Lo que quedaba ya el disuelto Serú Girán, León Gieco, Spinetta Jade, Nito Mestre y muchos más. Y acá hay una especie de pausa, y es que hay que parar un poco el reloj y avanzar 9 años después, ya que en la década de los 90 Serú dio el presente de vuelta. Fue en agosto de 1992, tras sortear cuestiones legales, García, Moro, Aznar y Lebón se reunieron para editar Serú 92. Luego de 10 años, este trabajo en estudio fue galardonado antes de salir a la venta y trae canciones como Mundo Agradable, No Puedo Dejar, A Cada Hombre, A Cada Mujer, Transformación, Déjame Entrar, Nos Veremos Otra Vez y Si Me Das Tu Amor. Fue un éxito comercial con ventas que superaron las 200.000 copias y multitudinarios conciertos en Córdoba, Rosario, Montevideo y 2 en la capital federal. Estos últimos ante más de 50.000 personas en cada uno, editados en 2 nuevos álbums. El regreso marcaba un récord impensado tiempo atrás, una banda también argentina en River. Luego de este concierto en River se editó en 1995 una recopilación, Oro, aprovechando el lanzamiento de la película Peperina dirigida por Raúl de la Torre y protagonizada por Andrea del Boca en el papel de Patricia Perea, la verdadera Peperina. El film contiene secuencias documentales del retorno de 1992. Y luego llega el nuevo siglo, los 2000. Se editó un disco doble en vivo de la banda llamado Yo No Quiero Volverme Tan Loco, con un registro de 20 canciones grabado en el Teatro Coliseo en la Navidad de 1981. Esta grabación fue presentada a Oscar Moro en 1999 por un fan que la tenía registrada en un cassette. En una de las funciones que García brindó en el Teatro Gran Rex de la serie titulada Adiós Charly García, en diciembre del 2002, Charly García invitó al escenario a Pedro Aznar y Oscar Moro. De esta manera, el 75% de Serú Girán realizó un set de varios temas, brindó a sus seguidores la emoción de ver a casi todo Serú de nuevo en un escenario.
Si te preguntabas por qué era el 75% de la banda, esto es debido a una pelea entre LeBon y Charly García ocurrida en el concierto del River Plate antes mencionado. Siguiendo un poco con el tiempo, unos años después lamentablemente falleció el baterista Oscar Moro en la mañana del 11 de julio del 2006 a los 58 años de edad. Estaba en su casa del barrio porteño de Palermo y fue víctima de una hemorragia estomacal. El 26 de julio del 2007, a un año de la muerte de Oscar Moro, se reunieron en concierto muchas estrellas del rock, a modo de homenaje, en el que Charly García y Pedro Aznar tocaron Desarma y Sangra, Encuentro con el Diablo, Mientras miro las nuevas olas y Esperando nacer. Siguiendo también con el tiempo, a finales de marzo y principios de abril del 2007, Pedro Aznar y David Lebón se reunieron para una serie de conciertos en el Teatro Ateneo. En el quinto concierto, viernes 6 de abril, apareció como invitado sorpresa Charly García para tocar Seminare. El 30 de abril del 2010, cerca de la medianoche, Lebón y Aznar fueron invitados al último de la serie de recitales que Charly dio en el Luna Park. Tocaron también Seminare y la sorpresiva reunión tuvo una carga muy emotiva. Al final del tema, García pidió un aplauso en honor a Oscar Moro. Y luego además también pasaron años, y en noviembre del 2019 se anunció el lanzamiento de una edición remasterizada en vinilo de La Grasa de las Capitales en homenaje a los 40 años del original. La reedición fue posible en el marco de la recuperación del catálogo del sello Music Hall, efectuada por el Instituto Nacional de la Música, que consiguió a través de acciones legales hacerse de un catálogo de 2.500 discos de artistas nacionales de rock, folclore y tango. Vinilos que se encontraban imposibilitados de circulación y que volvieron a sus autores originarios. Con motivo del trabajo de remasterización, Aznar, García y Lebón registraron un video que circula en redes sociales. Y esto nos lleva a la actualidad. Ya saliendo de su historia y yendo hacia su música, los temas más escuchados de Serú Girán según Spotify son los siguientes. Seminare con 44 millones de reproducciones. Solo el viento te hará sentir nada más. Nos veremos otra vez con 22 millones de reproducciones. Y quedará abierto mente y alma. Yo estoy con vos. Peperina con 8,6 millones de reproducciones. Trabaja en los recitales. Eitileda con 7,8 millones de reproducciones. Entrando al cuarto, volando bajo, la luna ya está cerca de tu. Y Salir de la Melancolía con 6,5 millones de reproducciones. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos, dile, digas lo que tiene que hacer. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides de dejar tu like, comentar si conocías a esta banda, si no la conocías, cuál es tu tema favorito. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Yo soy S. Torres y nos vemos en el siguiente video. Adiós.